Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo crear una formación rocosa compleja, como esta que estáis viendo aquí a la derecha, a partir de una geometría muy simple en 3D Studio Max. Para ello vamos a utilizar una combinación de técnicas. Primero usaremos TileFlow para añadir detalles y crear un volumen como punto de partida, y luego utilizaremos desplazamientos de 3D Studio Max para añadirle los últimos grados de detalle. La idea de este vídeo me surgió tras ver un post en el grupo de TileFlow de este usuario. De hecho, ha publicado gratuitamente la escena. Si alguien quiere descargar la escena y ver cómo él ha creado estos acantilados, son distintos. He tomado algunas de las ideas del sistema que propone este autor y lo he simplificado porque la verdad es que en mi contexto, que es el de crear muros quizás para un proyecto de visualización arquitectónica, pues no necesitaba tanta complejidad. Sin duda muy interesante echarle un vistazo, y si os interesa saber cómo he podido crear este muro y el muro de algunos de los proyectos que he publicado recientemente en mi Instagram, acompañadme que lo vamos a descubrir. Lo primero que necesitamos es nuestra geometría base, algo como esto que estáis viendo aquí, y para hacer esto pues vamos a utilizar formas muy sencillas que nos permitan representar la morfología de nuestro acantilado, nuestra formación rocosa, etc. Yo lo puedo hacer aquí, por ejemplo, con estas cajas. En realidad cualquier sistema que se os ocurra sería válido. Vamos a crear aquí un pequeño acantilado, por ejemplo, algo muy básico, para que entendáis el procedimiento. Bueno, pues simplemente le vamos dando forma, tirando de estos vértices. Si necesitamos un poco más de detalle, se lo vamos añadiendo. Y con esto nos fijamos en una referencia, que normalmente ahí estará mucho más claro el tipo de formación rocosa que estamos intentando crear, y gracias a eso pues podremos crear nuestra morfología genérica. El objetivo de esta parte es simplemente que tengamos algo con una forma, que no sea un plano, porque así vamos a poder controlar a nivel artístico el resultado. Vamos a poderle dar un aspecto más a nuestro gusto y de acuerdo a la referencia que tenemos. Recordad que el objetivo de este vídeo es que veamos cómo podemos hacer esto cuando tenemos, por alguna razón, que representar un elemento con una morfología muy particular. Vamos a crear aquí un poco más así. Bueno, y así seguiríamos creando nuestros elementos, le seguiríamos añadiendo mayor variación para que se vea más orgánico, más complejo, y de esta manera haríamos nuestro acantilado base, por así decirlo, que es esto que yo tengo aquí ya preparado. Una vez que tuviéramos nuestro acantilado, yo le he metido un subdivide simplemente para tener un poquito más de geometría, y a la hora de trabajar ahora con TileFlow tener un poquito más de triángulos, y también para que tenga una forma un poco más orgánica, pero en realidad no es imprescindible. Una vez que tenemos nuestra geometría base, vamos a utilizar TileFlow para generar variación y aleatoriedad en esta estructura. El procedimiento es muy básico. Primero vamos a fragmentar nuestras rocas, le vamos a dar formas aleatorias y luego vamos a convertir ese resultado, esas partículas, en un volumen a través de voxels, de manera que vamos a obtener al final del todo un elemento sólido, una geometría sólida, no fragmentada. Entonces vamos a introducir nuestro TileFlow. Como siempre os comento en mis vídeos, a mí no me gusta hacer vídeos muy puntuales de esto se hace así o asá, sino que me gusta explicaros un poco la técnica para que luego vosotros la podáis aplicar a lo que queráis. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer pues una formación rocosa aleatoria. Luego vosotros os pondréis con una referencia y seguramente obtendréis mejores resultados. Así que voy a intentar ponerme aquí TileFlow de manera que podamos ver las dos cosas simultáneamente. Por un lado las operaciones y por otro lado el resultado final. Lo primero que necesitamos es un Beer Object. Si no habéis visto cómo funciona TileFlow, recordad que en mi canal tenéis algunos vídeos, son un poco viejos, de versiones antiguas, pero siguen siendo válidos para entender el funcionamiento base de esta herramienta. Este Beer Object lo que vamos a hacer es decirle al software que nos utilice la geometría que acabamos de crear como partícula. Como ya tengo puesto aquí automáticamente ocultar, se me oculta la geometría original. Y tenemos una partícula. Si os fijáis, aunque son varios elementos, tenemos una sola partícula. Luego la primera parte del proceso, al menos en mi opinión, debe de ser fracturar estos elementos con este operador de Element Fracture. Con esto conseguimos 7 partículas por los 7 elementos que tenemos. Esto lo hacemos porque si no, si directamente le metemos, por ejemplo, fracturas del tipo Voronoi o cualquier otro tipo de fractura, puede ocurrir que una fractura Voronoi coja 2 de estas piedras y eso no va a quedar del todo bien.
Ahora que ya tenemos los elementos fracturados, podemos coger nuestra fractura del tipo Voronoi. Fijaros que aunque estamos fracturando nuestro objeto, esto no está cambiando la morfología de nuestras rocas, que es lo que nos interesa realmente. Fijaros que para que esto ocurriera tendríamos que hacer algo con estas rocas, pues cambiarle su escala, cambiar su rotación, empujarlas hacia afuera, etc. Yo de momento lo voy a hacer con escala, que es un poco lo más rápido, y luego quizás lo cambiamos a otras técnicas. Vamos a utilizar el operador de escala. Recordad que con el tabulador podéis buscar operadores e insertarlos directamente en vuestro evento. Y lo que vamos a hacer aquí ahora es que si yo cambio, por ejemplo, ¿veis? La escala de mis partículas y las hago un poco más grandotas, lo que podemos hacer aquí es introducir una variación. Por ejemplo, vamos a introducir una variación del 50% o incluso del 100%. Y entonces va a haber algunas partículas que van a crecer más que otras. Y esto empieza a fragmentarme, a darme una estructura como de rocas que salen y entran en mi acantilado. Lo primero que voy a hacer es darle un corte un poco más horizontal, porque si os fijáis, los fragmentos son como muy homogéneos. Dentro de Voronoi Fracture podemos controlar un montón de cosas, os he hablado de este operador en mis vídeos anteriores, pero la que a mí me interesa ahora es este. Lo que vamos a hacer es darle una escala en Z mucho mayor, pues yo qué sé, 10, 15, 20, para que los cortes, como veis, sean mucho más horizontales, que es un poco la idea que yo tengo de acantilado en mi cabeza, los típicos cortes horizontales que vemos en los acantilados. Y como veis, esto nos da una estructura mucho más interesante. Bueno, con esto ya podríamos pasar al siguiente punto. Vamos a hacerlo aquí simplemente para que entendáis la dinámica y luego le continuamos añadiendo complejidad. Vamos a crear un nuevo evento, tiene que ser un nuevo evento para que esto funcione correctamente, y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un volumen VDB. Estos volúmenes básicamente se basan en voxels, van a coger las partículas o la geometría o lo que nosotros le indiquemos y van a convertirlo a través de un sistema de voxels en un sólido, que es justo lo que a nosotros nos interesa. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, simplemente creamos el sistema, esto es que se represente como geometría y aquí en medio vamos a ir metiendo los operadores que nos van a permitir ir modificando este volumen. El primero que tenemos que introducir es el que nos permite añadir nuestro objeto, que es este Object to SDF. Lo introducimos aquí y para poder seleccionar este objeto, porque esto ahora son partículas, no es un objeto, ¿veis? Si yo intento seleccionarlo no funciona, tengo que definirle a estas partículas propiedades de geometría. Y recordad que lo vimos en vídeos anteriores, esto se hace con el triangulador o este mesh que tenemos dentro de TypeFlow. Es muy importante que desactivemos la casilla de Render Only porque si no, este efecto solo ocurre durante el render y nosotros queremos que ocurra también dentro de la geometría. Y entonces ahora sí que vamos a poder añadir nuestro elemento. Cuidado antes de hacer estas operaciones porque como esto es una escala muy grande, esto es una formación rocosa de 12, 20 metros, lo que sea, y nosotros aquí tenemos puesto dentro de nuestro BIRD un voxel size y está por defecto en 1. Si trabajamos en metros vendrá 1 metro y como yo estoy trabajando en centímetros es 1 centímetro. ¿Qué significa esto? Que si le doy aquí a añadir va a tardar un montón en calcular ese volumen porque es un volumen muy complejo. Entonces es mucho mejor que empecemos aquí con valores muy altos, ya que siempre tendremos tiempo de reducir esta cantidad progresivamente. 50 centímetros, por ejemplo, incluso 80 centímetros. Y ahora añadimos nuestro elemento. Como veis, esto ya nos ha creado, vamos a venir aquí, vamos a ocultar nuestra geometría original, o vamos a aislar el volumen para que sea más fácil. Y ya tenemos aquí un volumen sólido basado en voxels. Conforme yo ahora venga aquí y vaya bajando esta cantidad, por ejemplo a 50, cada vez tendré más definición. A 30, todavía más definición. Y esto es lo que me ha permitido fundamentalmente es preservar un poco de esa estructura, ¿veis? De esa estructura caótica que hemos generado en nuestras partículas anteriores para crear la base de nuestro acantilado o la base de nuestra formación rocosa. El objetivo a partir de aquí será, pues, darle mayor complejidad, una forma un poco más interesante y luego llevárnoslo quizás a 3D Studio Max y aplicarle desplazamientos tradicionales. Bien, ahora que ya tenemos claro el funcionamiento básico, voy a desactivar momentáneamente la generación de este volumen para que podamos seguirnos concentrando en el trabajo con TypeFlow. Vamos a añadirle a esto algo más interesante. Ahora mismo tenemos una serie de elementos, pero son todos como muy perfectitos y nos quedaba un volumen con formas muy rectas. Lo primero que voy a hacer es añadirle una fractura de borde, que es este elemento que tenemos aquí. Voy a desactivar. Esto es para que nos podamos concentrar en lo que hace este operador.
No parece que ocurra nada, pero si os fijáis bien, ya se están introduciendo unos cortes en los bordes. Lo que ocurre es que las partículas siguen presentes. Fijaros, había 7 partículas y ahora hay 192. Luego lo que tenemos que hacer aquí es borrar esas partículas sobrantes. Y al hacerlo, ya podéis ver cómo estos cortes de borde nos permiten darle forma más interesante a nuestras rocas. Vamos a manipular varios parámetros. La cantidad de fracturas por borde, pues yo que sé, 4 o 5 suele estar bien. Y luego la profundidad de los cortes. Cuanto más profundos sean los cortes, ¿veis? Más vamos a redondear a efectos prácticos nuestra roca. Y por último, tenemos aquí un parámetro que es el seed, que nos permite ir cambiando el patrón aleatorio, porque quizá queremos iterar con diferentes opciones hasta que encontremos algo que nos parezca más interesante. Por ejemplo, esto tiene buena pinta. Veis que hemos pasado de una geometría muy básica a una geometría que ya empieza a tener esas aristas rotas más características de una formación rocosa. Y lo que podemos hacer es, sobre nuestra fractura Voronoi, podemos aplicar el mismo tipo de fractura de bordes, ¿no? Podemos añadirle otro edge fracture y también eliminar el sobrante. ¿Veis? Con esto ya vamos consiguiendo poco a poco estas formas características que vemos en los muros rocosos, que son pues eso, rocas que están para adentro, otras para afuera, etc. Y aquí ahora podemos, o bien con las escalas, o bien de otra manera, por ejemplo, además de escala, quizás podemos añadirle aquí una rotación aleatoria. La rotación aleatoria por defecto, en su configuración por defecto, nos va a hacer esto, que como veis no es lo que queremos, nos descompone completamente nuestro acantilado. Sin embargo, lo que podemos hacer es cambiar este valor de la interpolación y ponerle un valor muy bajo, 0,2, 0,03, y esto va a limitar la cantidad de grados que puede girar cada uno de los elementos, y como veis, esto queda un poco más interesante. Tenéis que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿veis? Como los elementos de arriba, este es muy grande, pero está rotando hacia la izquierda, se queda un hueco entre medias. No tiene por qué ser problemático, ¿no? Si venimos ahora aquí y calculamos nuestro volumen, veis que no es un problema. Pero si en algún momento ocurriera que este valor de aquí es más pequeño que los huecos que quedan aquí, entonces sí que veríamos representado ese hueco. Es una cosa que tenéis que tener presente. Vamos a volver a trabajar con nuestro TileFlow. Bien, y ahora una cosa que me gusta hacer normalmente a partir de este punto es tratar de añadirle mayor complejidad al sistema. Para eso lo que vamos a necesitar dentro de nuestro TileFlow es retriangular estos elementos. Sin embargo, tened nuevamente mucho cuidado, es un elemento gigantesco y algunos de los operadores tienen valores por defecto muy bajos, lo que significa que si los añadimos, si por ejemplo cojo un subdivide y lo añado directamente aquí a mi evento, se me puede quedar colgado max o puede tardar un montón en hacer las operaciones, porque viene con 5 centímetros. Entonces vamos a empezar con algo como 50 centímetros y vamos a conectar aquí nuestro operador de subdividir, por ejemplo, aquí. Y ahora lo que hemos conseguido, veis, es subdividir nuevamente nuestro muro de rocas y todos esos cortes que teníamos en los bordes que habían quedado planos, ahora tienen triangulación. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque tener una triangulación uniforme puede ser muy interesante para añadirle operadores como por ejemplo de desplazamiento, ruido procedural, etcétera, que es justo lo que yo voy a hacer a continuación. Entonces voy a coger, por ejemplo, un desplazamiento, este displace que tenemos aquí, y lo vamos a introducir, no sé si antes o después de las rotaciones, vamos a introducirlo antes de a ver qué ocurre. Vamos a desactivar las transformaciones aleatorias y vamos a ver qué podemos hacer con nuestro desplazamiento. Desplazamiento podemos usar una textura, es decir, podríamos cargar incluso una textura de roca, por ejemplo, que tuviéramos por ahí, pero en este caso yo voy a utilizar un ruido procedural. Cuando utilizamos este ruido procedural nos aparecen varias opciones. Aquí tenemos algunos tipos de ruidos que vienen por defecto y nos aparece una fuerza para este ruido, por ejemplo 10 centímetros o 100 centímetros, ¿veis? Y lo que hace es que en función de las propiedades de escala y de ganancia que tengamos en este ruido, tendrá un aspecto u otro. Lo que yo quiero, por lo tanto, no es algo tan exagerado como este 100, vamos a ponerle tal vez 20 o una cosa así, porque lo que estoy buscando es darle un aspecto un poquito más orgánico, como se puede ver aquí. Vamos a probar antes y después. Y podemos tal vez venir aquí inclusive y meterle un pequeño clamp a esto. Vamos a meterle un clamp de valores solo positivos para que el desplazamiento siempre salga y no pueda entrar en nuestra geometría. Aunque no sé si queda bien, la verdad. Vamos a probarlo. Tal vez quedaba mejor así. Vamos a mantenerlo de esta manera. Vamos a activarle nuestras transformaciones aleatorias, por ejemplo. Y con esto yo creo que ya empezamos a entender un poquito mejor
el objetivo de este operador, ¿veis? Es darle rugosidad, darle variación. No os preocupéis por estos errores que hay aquí. Cuando luego pasemos esto a un volumen con voxels, nada de esto tendrá relevancia en ese volumen final. Bien, y ahora quizás lo que podemos hacer es, podemos quizás meterle un relax a estas geometrías para redondearlas un poco. Tal vez no tanto, vamos a meterle 0,5 para que quede más orgánico, sobre todo, para que no quede como tan cuadriculado. Sí, una cosa así creo que puede estar bien, quizás 0,7. Ya estas operaciones empiezan a ser costosas, como veis, cada vez que hago una operación tengo que esperar a que se recalcule este frame, por lo tanto, pues tenéis que tener cuidado. Yo creo que es mejor trabajar para empezar con un nivel de detalle bajo, es decir, ahora aquí estamos trabajando con un nivel de triangulación relativamente bajo y luego ya, una vez que hayamos decidido que esto nos gusta, lo que podemos hacer es venir a este subdivide y, por ejemplo, bajarle su intensidad a la mitad para tener más cantidad de vértices que nos permitan definir formas un poquito más complejas. Yo creo que esto está bien. Una cosa que se me ocurre que podríamos hacer aquí es quizás utilizar un push. Push es un operador que lo que hace es que empuja, es como el push de 3D Studio Max. Lo que pasa es que tendríamos que añadirle algún tipo de filtro o tendríamos que añadir algún tipo de condición para que solo se aplique sobre algunos elementos. Yo en este caso lo voy a hacer con filtros porque me parece más cómodo. Los filtros son una funcionalidad muy interesante dentro de muchos operadores o de todos los operadores. Podemos añadir filtros que condicionan su comportamiento. De esa manera podemos mantener dentro de un mismo evento un operador pero con una serie de condicionantes. La otra manera de hacerlo sería, por ejemplo, a través de estos elementos amarillos que tenemos aquí, pues en función del tiempo, de la superficie, etcétera. Pero los filtros nos permiten hacerlo dentro del mismo evento. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a añadir un filtro de posición no, vamos a añadirle uno de random value, y le vamos a decir, yo que sé, que el 30% de los elementos de las partículas de este evento reciban un push de 25 centímetros, por ejemplo. Vamos a ver, esto tardará un poquito en calcularse. Y aquí vemos como ahora tenemos aquí algunas partículas, ¿veis?, que reciben ese push. Nuevamente, si queremos cambiar el seed aleatorio, lo podemos hacer aquí. Tal vez podemos hacer que sean, no sé, el 25%. Y que sea en lugar de 25, 50. ¿Veis? Podemos hacerlo de esta manera. O incluso podemos irnos a valores negativos para comprimir esos elementos, que yo creo que en este caso es lo que me interesa. Voy a tener cuidado de no dejar huecos muy grandes y con esto yo creo que vamos a obtener un mejor resultado. Bien, y ahora en cualquier momento podríamos venir aquí y actualizar nuestro volumen. Cuidado con los volúmenes, porque si tenemos puesto aquí mucha calidad, estos procesos van a ser extremadamente lentos y podríamos tener muchos problemas. Vamos a ponerle quizás aquí 20 en la cantidad. Yo creo que esto ya empieza a tener buen aspecto. Una vez que tenemos esta geometría base con la que empezar a trabajar, podemos añadir algunos filtros, algunos modificadores a nuestro volumen. Los podemos encontrar aquí abajo. Y por ejemplo, aquí tengo la pestaña de filtros. Voy a reducir un poco la calidad del volumen, quizás 30 estaba bien, para trabajar con estos filtros y poder ir viendo cómo funcionan y luego le meto más calidad. Este filtro de min básicamente nos suaviza, ¿veis? Nos quita todas esas pequeñas puntitas, todas esas imperfecciones que teníamos. Podría ser interesante. Pero tenemos otros, por ejemplo, tenemos aquí uno de erosión que me parece bastante interesante. Vamos a subirle el valor para que veáis lo que hace. Vamos a meterle quizá 10 o 25. ¿Veis? Va comiéndose parte de la geometría, va erosionando la geometría y eso nos puede permitir pues, conseguir también cosas interesantes. También tendríamos la posibilidad de introducir un push, si no recuerdo mal, un dilate, que es el efecto opuesto, ¿no? Si metemos aquí 10, pues veis, vamos inflando nuestro volumen. Y con la combinación de estos de este sistema para crear nuestro volumen inicial y de algunos de estos efectos, podemos empezar a conseguir cosas interesantes. Vamos a quizás a incrementarle un poquito la cantidad, a ver si una cosa así me gusta un poco más. Y ahora podemos venir aquí y ir bajando esto. Llegará un punto donde si bajamos demasiado y le damos demasiada calidad al volumen, ya no va a quedar tan interesante, ¿veis? Porque se reconoce perfectamente la estructura, ¿veis? Ya esto a mí personalmente me parece que no queda bien. Pero si le mantenemos un valor alto, quizás 25, puede estar bien. Las formas de esta roca mantienen las formas originales que nosotros teníamos, pero le hemos añadido
complejidad, que es exactamente lo que estábamos buscando conseguir. Y en cualquier momento podemos volver aquí a nuestro sistema de partículas. Vamos a quitar esto. Y quizás podemos replantear algunos de los modificadores. Por ejemplo, este push quizás no me está terminando de gustar. Vamos a cambiar la aleatoriedad, a ver si consigo algo más. Y yo creo que así puede estar bien. Fijaros que ahora nuestro volumen tiene una forma un poco básica. A partir de aquí tendríamos que pensar cómo añadirle más complejidad. A partir de esto ya podríamos llevárnoslo, por ejemplo, a Max para desplazamientos y podemos tenerlo como punto de partida, pero quiero que veamos cómo intentar añadirle más complejidad dentro de TypeFlow con un paso extra. Podríamos repetir este paso 2, 3, 4 veces para añadir progresivamente cada vez mayor complejidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un segundo conjunto de partículas, pero en este caso vamos a sustraerlas a este volumen para intentar crear huecos o cortes en nuestro acantilado. Primero voy a duplicar este evento y voy a crear un nuevo evento. A partir de aquí ya empieza a ser muy importante que la nomenclatura, los nombres que le ponemos a nuestros eventos sean bastante descriptivos, porque si no, a nivel de complejidad puede llegar a ser difícil entender lo que estamos haciendo. Yo de momento, como lo estoy haciendo rápido, pues lo dejo así y ya está, pero os recomiendo que le cambiéis los nombres. Bien, vamos a pegar aquí nuestro volumen. Y lo que voy a hacer con este volumen es que le voy a quitar un poco de detalle. Vamos a ponerle, por ejemplo, 50 o una cosa así. No necesitamos tanto detalle, solo necesitamos la superficie general, porque lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir elementos por encima de este. Quizá, de hecho, incluso podemos prescindir de la erosión. Vamos a ver cómo se solapan el uno con el otro para poder entender si nos va a funcionar o no. Yo creo que es posible que funcione, quizás se está solapando demasiado, pero bueno, yo creo que esto sí que puede funcionar. Igual le mantengo esto, pero en lugar de 10 le voy a poner 5 o una cosa así. Bien, ya tenemos aquí una segunda geometría, un segundo TypeFlow, que a este le vamos a poner, yo qué sé. Le vamos a poner un nombre para poder entender exactamente lo que hace este evento. Bien, sobre este volumen, sobre esta superficie, vamos a distribuir nuevas partículas. Así que voy a crear aquí un nuevo TypeFlow y este TypeFlow va a ser pues un BIRT normal. Vamos a decirle que emita, por ejemplo, 200 partículas. Estas partículas vamos a hacer que sean geometría y que se pongan sobre, con Position Object, sobre nuestra nueva geometría de distribución, que es esta geometría como a grosso modo que hemos creado. ¿Veis? Aquí la podemos ver. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es meterle un shape y con este shape le vamos a decir que lo que queremos distribuir son elementos tridimensionales y por ejemplo podemos decirle que sean, vamos a ponerle como pebbles, que son como piedrecitas. Lo que ocurre es que ya están apareciendo, pero su escala es diminuta, ¿no? Como esto es una geometría tan grande, es una escala diminuta. Vamos a ponerlo en geometría para que lo podamos ver bien. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es darle una escala muchísimo mayor. Vamos a activar esto y una escala enorme, por ejemplo. Una cosa como esta podría funcionar. ¿Qué tenemos que pensar ahora? Bueno, pues tenemos que pensar que estas partículas van a sustraer el trozo donde intersectan con nuestra otra geometría y van a crear un hueco. Entonces es importante la forma en la que las ponemos. Por ejemplo, podemos alinearlas a la superficie. Si lo que queremos crear son como estas bolitas, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en rocas en la costa, ¿no? Ese tipo de erosión más del agua. Pues podría ser una cosa así. ¿Y qué hacemos aquí? Pues la misma operación que hemos hecho antes. Tenemos que convertir esto en geometría. Tiene que ser una geometría todo el rato. Y ahora podríamos venirnos aquí a nuestro evento principal y añadirle un nuevo elemento, Object to SDF, pero en este caso en modo sustraer. Y añadimos las piedrecitas que acabamos de crear. Vamos a desocultarlo porque esto está oculto. Y bueno, como veis, la nomenclatura se empieza a volver extremadamente importante porque si no, encontrar aquí las cosas va a ser muy complicado. Pero veis, ahora hemos creado huecos, ¿veis? Le hemos creado mordiscos a nuestra geometría que le añaden otro grado extra de complejidad. Y así podríamos ir haciendo y haciendo para crear nuestro muro cada vez más complejo. Por ejemplo, igual en lugar de alinearlo con la superficie, si no lo alineamos, veis que vamos a crear huecos más de este estilo, más como pues una roca más de la costa o algo por el estilo. Y por supuesto, si hacemos más pequeña la geometría, en lugar de 20.000 le voy a poner aquí
10.000, pues serán huequecitos más pequeños, como podéis ver aquí. Podemos ponerle quizás, vamos a ponerle 20.000, pero con una variación muy alta, de 50K, y en lugar de ponerle esta geometría, vamos a probar con otras geometrías. Por ejemplo, vamos a probar con estos chunks, que son más como formas rocosas, ¿veis? Y podemos ir creando volúmenes muy complejos. Esto podría ser una esponja, por ejemplo, o algo similar. O quizá vamos a ponerle chunks, pero que sean flat, para que los cortes sean así, de este estilo. Y podemos incrementar la cantidad de partículas, por ejemplo. Vamos a ponerle 500 o 2000. Y con esto, veis, podemos ir creando todo tipo de volúmenes. Obviamente yo creo que aquí lo que nos había quedado bien es lo que teníamos inicialmente. Vamos a ponerle esas partículas como un poquito más redondeadas, aunque estas, mira, estas tampoco quedan mal, pero le vamos a poner las más redondeadas, que habían quedado bastante bien, estos pebbles, que nos dan, como veis, un poquito más de interés visual a nuestra roca. Quizás las vamos a hacer más grandotas todavía. Vamos a ponerle 30K, a ver qué pasa. Una cosa así puede estar bien. Sí, esto ya me parece bastante interesante, o quizá 25. Vamos a probar quizás con unas pocas más, 350 por ejemplo. Sí, yo creo que este grado de complejidad está bien. Tal vez se me antoja que nuestro erode está muy fuerte. Vamos a poner una erosión un poco más pequeña. Y fijaros que hemos creado un volumen bastante complejo a partir de una geometría muy sencilla, que esa era justo la idea que teníamos en mente. Lo bueno de esto es que si guardamos el sistema y ahora queremos aplicarlo sobre otro tipo de formación rocosa, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar el input y listo. Incluso con TypeFlow podemos crear como un contenedor y simplemente cambiamos lo que contiene ese contenedor y se nos actualizaría automáticamente los 4 TypeFlows que hemos creado. Bien, con esto espero que hayáis entendido cómo crear estas formas base. Lo que nos resta es convertir esto en una geometría un poco más fácil de utilizar a nivel de producción, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y ahora que ya tenemos esta geometría base, lo que vamos a hacer es tratar de añadirle mayor complejidad con desplazamientos clásicos y texturizado clásico de 3D Studio Max. A partir de aquí el proceso ya sí es destructivo, porque vamos a convertir este TypeFlow en geometría y por lo tanto pues haceros una copia o tened cuidado antes de este proceso. Hay varias cosas que podemos añadir antes de convertirlo en geometría. Por ejemplo, podemos utilizar un Type Relax. Type Relax es como el Relax de 3D Studio Max, pero es un algoritmo diferente que tiene TypeFlow, aunque el nuevo Relax del Max 2024 es también, pues no sé si es el mismo o es extremadamente parecido. ¿Veis? Este es un Relax que lo que nos permite básicamente es, si vemos que hay algún problemilla con alguna arista así un poco rara, hay algunos de estos n-gons, etcétera, que se vuelven negros, pues podemos quitarlos con nuestro Relax. Bueno, a partir de aquí lo transformamos en Evitable Mesh o en Evitable Poly, lo que nosotros prefiramos. Y a mí me gusta también, pues como esta geometría es sencilla, no tiene muchos polígonos, porque al final he decidido utilizar un volumen con pocos polígonos. Si yo veo que aquí, por ejemplo, estos elementos no me gustan, porque me parece que sobresalen demasiado, pues puedo intentar arreglar algunos de ellos o irme con el pincel de Relax y tratar de arreglar las cosas que no me gusten. Bueno, de momento lo voy a dejar así. Voy simplemente a meterle a todos el mismo grupo de suavizado para que la piedra tenga un solo grupo de suavizado. Bien, lo que voy a hacer ahora es borrar un trozo de la piedra. En el ejemplo más reciente, donde he utilizado esta técnica, pues quería simplemente un acantilado que se ve por una sola de las caras y por lo tanto, como este asset es complejo, pues si no necesito la parte de atrás, lo que voy a hacer es borrarla. Lo podéis borrar como os dé la gana, con un slice, con la herramienta que os dé la gana. Yo lo voy a hacer con booleanas porque las nuevas booleanas están bastante decentes y son muy rápidas. Así que me voy a quedar con lo que se ve aquí. Vamos a abrirnos aquí a añadir las booleanas, que ahora son un modificador. Fijaros que las nuevas booleanas tienen también un sistema de voxels, que podría ser para hacer lo mismo que yo he hecho con partículas, pero a mano. Es decir, nosotros pondríamos las piedrecitas, pondríamos los bloques y a mano los iríamos añadiendo y sustrayendo dentro de las booleanas. Y funciona bastante bien. No tan bien quizás como TypeFlow y no tan procedural o con tantas opciones, pero si no tenéis TypeFlow, esto puede ser una manera de conseguir también el volumen inicial. Vamos a sustraer nuestra caja y nos quedamos con esto. Y nuevamente vamos a colapsarlo y lo transformamos en Evitable Poly. Estas caras de atrás no son necesarias. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que si nos fijamos, vamos a poner aquí el override de materiales para que veáis que esto no tiene coordenadas de mapeado. Obviamente
tampoco queremos un asset que tenga las coordenadas de mapeado perfectas, porque esto es un asset que vamos a usar normalmente para relleno, para fondo, etc. Entonces, no nos vamos a molestar quizás en segmentar las islas de mapeado. Lo que sí que podemos hacer es un mapeado rápido, ¿no? Lo podemos hacer con un wrap, por ejemplo. También lo podríamos hacer con Rhizome, más rápido, pero un wrap, honestamente, para este tipo de cosas también funciona bastante bien. Las últimas versiones tienen un sistema de unfold bastante potente. Nada, aquí en Peel le damos a Quick Peel y ya tenemos nuestro asset desplegado. Podemos ordenar un poquito mejor, podemos cambiar la escala. No tiene por qué estar dentro de nuestras islas de mapeado, en realidad da un poco igual, lo podemos hacer si queremos o no, da igual. Y ya con esto tenemos, ¿veis? Un mapeado, es un mapeado básico, no está perfecto, tiene distorsión, pero nos da un poco igual, porque solo lo vamos a utilizar para quizás proyectar un desplazamiento o quizás proyectar una textura genérica. La mayoría de las cosas las vamos a hacer con Triplanar Texture y por lo tanto esto nos da un poco igual, pero nunca está de más tener un mapeado base para nuestro modelo tridimensional. Vamos a volver a nuestra visualización estándar y a mí personalmente, como a partir de aquí voy a utilizar desplazamientos genéricos, desplazamientos de Max, me suele interesar utilizar un subdivide. Podríamos utilizar retopología. El problema con la retopología es que va a generar una malla que no es tan susceptible de ser desplazada, no es tan homogénea y por lo tanto, aunque para objetos orgánicos y para objetos como assets de mobiliario, etcétera, viene muy bien, para cuestiones como estas, rocas o cosas con muchos polígonos, a mí personalmente la triangulación me parece más interesante. Esto obviamente ya cada uno que decida. Este asset no vamos a hacer con él nada más, ya tiene coordenadas de mapeado y el subdivide lo único que nos va a hacer es darnos una triangulación homogénea. Veis que también se ha cargado gran parte de esos artefactos que teníamos y ahora ya con esta triangulación homogénea el desplazamiento se va a comportar mucho mejor. Recordad que mantenemos nuestras coordenadas de mapeado iniciales. Y a partir de aquí ya tenemos una geometría con la que podemos empezar a trabajar y a la que le podemos hacer desplazamientos. Los desplazamientos los podríamos hacer de varias maneras. Los podríamos hacer a mano, es decir, con un pincel de desplazamiento y un desplazamiento que tenga una máscara, un alfa, para que no se note el corte y podríamos ir pintando la roca. Es una técnica perfectamente válida, pero yo aquí estoy buscando algo más procedural, más rápido. Así que vamos a crear un desplazamiento y vamos a utilizar una textura de desplazamiento a ver cómo queda. En cuanto a las texturas, es importante que tengamos texturas de desplazamiento de buena calidad. Ya os he explicado cómo identificarlas. Tienen que ser archivos de mínimo 16 bits por canal, interpretados de forma lineal y a poder ser de buena resolución. Yo voy a utilizar de textures.com, que me parece que tiene una buena librería de texturas de roca, acantilados, etc. Pero nos valdría cualquiera, por ejemplo, Megascans tenéis un montón también, o si queréis vosotros haceros un escaneo, también podríais conseguir muy buenas texturas. Bien, lo que vamos a hacer aquí es coger un desplazamiento normal y corriente. Aquí estaríamos limitados por la cantidad de resolución que tiene nuestro asset, así que si queremos más precisión podríamos subdividirlo con un edge length menor. De momento yo, como antes, igual que antes, hemos trabajado primero con una resolución moderada y progresivamente vamos incrementando la resolución en función de si es o no necesario, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. En nuestro desplazamiento vamos a cargar la textura, pues yo os recomendaría que miréis vuestra referencia. Yo tengo en mente hacer dos desplazamientos, uno más genérico con formas más genéricas y uno ya con detalles mucho más específicos. Para las formas genéricas estos de aquí abajo me parecen bastante interesantes y esto me parece que puede ser bastante bueno para los detalles más específicos. Es muy difícil anticipar cómo va a quedar, así que lo mejor que podemos hacer es probarlo. Por ejemplo, vamos a colocar uno de estos aquí. Lo vamos a probar. Fijaros que por defecto tenemos una proyección plana, así que vamos a crear esa proyección plana y la vamos a hacer para que por lo menos esté frontal a nuestro acantilado y vamos a empezar a desplazar con este acantilado. Vamos a ponerle, yo que sé, vamos a poner valores altos. El centro de luminosidad se lo vamos a poner aquí. ¿Veis? Y con esto ya podemos empezar a distorsionar un poco más nuestra geometría. Fijaros que al ser una proyección plana, nos ocurre esto en los bordes, vamos a tener distorsión. Podemos intentar, en lugar de hacerlo con una distorsión plana, hacerlo con el mapa existente. Por ejemplo, Use Existing Mapping. Sin embargo, aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque ese mapeado que hemos creado tiene una gran cantidad de distorsión. Como es una geometría con mucha curvatura y no hemos introducido ningún tipo de corte, esto tiene muchísima distorsión y por lo tanto hay que tener cuidado. Igual podemos empezar a trabajar con esto, podemos utilizar quizás números un poco más pequeños, pero veis cómo se ve sobre todo aquí, en todo lo que sean esquinas,
vamos a tener distorsión. Aquí, ¿cuál es el criterio? Honestamente, lo que mejor quede, porque no nos importa mucho que este desplazamiento sea o no exacto al que tenemos en la realidad. Lo que nos interesa es que quede bien. Voy a incrementar un poco la cantidad de subdivisión. Vamos a ver si con 25 todavía no tenemos suficiente. Vamos a ver con 15. Estoy buscando que estos triángulos sean un poquitín más pequeños, como ahora aquí, por ejemplo. Vamos a ver con este desplazamiento, para ver un poquito mejor la morfología de esta textura. Obviamente, otra opción que tenemos, si queremos hacerlo en render, es hacerlo con Trillplanar Texture, pero a este nivel de detalle quizás todavía no nos interesa eso. A mí lo que me interesa aquí es simplemente, veis, que no se vea tan suave, que se vea más rocoso, ¿no? Y por lo tanto me da igual, incluso podríamos utilizar esta proyección plana. Si veo que también me está funcionando, también la podríamos utilizar, ¿veis? Simplemente quiero darle un poquito más de detalle a nuestro terreno. Vamos a meterle otro desplazamiento más. Vamos a introducirle este desplazamiento. Vamos a ponerlo también, por si acaso, plano. Es decir, esto no lo hago como porque lo vaya a usar, pero siempre me gusta tener las dos opciones. Y ahora vamos a crear quizás unos desplazamientos con esta textura que me han parecido interesantes, que es como de típica textura de un acantilado. Vamos a ponerlo aquí. Y nuevamente vamos a ir incrementando. Vamos a ponerle bastante, 100, 200. Y el centro de luminosidad lo podemos poner aquí. ¿Veis? Esto ya me rompe la perfección del acantilado, ¿no? Y me da como esta fragmentación que me parece que puede estar interesante. Quizás valores negativos podemos probar. Creo que esto puede estar bien así. Vamos a ver si le metemos un poquitín más de detalle. Luego podemos optimizar la geometría resultante, es decir, si el detalle os parece muy exagerado, le podemos meter un Pro Optimize o un Optimize para quitarle complejidad a la geometría. Una vez que hemos terminado con todo este proceso, ¿no? Aquí ya tenemos una barbaridad de detalle. Ojo, porque llega un momento, ¿veis? Si nos pasamos con el detalle, que nos pueden empezar a pasar estas cosas, que se nos nota la morfología subyacente de nuestro modelo. Pero esto me parece que puede ser interesante. Bien, con esto yo creo que ya tenemos un excelente punto de partida para nuestro muro. Y el siguiente paso sería, si queremos optimizarlo, por ejemplo, le podemos meter un Pro Optimize. Esto va a ser lento el calcularlo inicialmente. Vamos a mantener las texturas para que no perdamos ese trabajo que hemos hecho y vamos a calcular. Y ahora podemos ponerle, pues no sé, que tengamos un 50%, por ejemplo. Veis que se nos optimiza, se nos quita mucho peso, pero también perdemos algo de precisión. No perdemos demasiado, honestamente, y por lo tanto puede ser interesante como punto de partida. Nos pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Esto viene de alguno de los desplazamientos, probablemente, de aquí o de aquí, ¿veis? Aquí este desplazamiento nos está empujando esa zona en esa dirección. Una cosa que podríamos hacer es meterle, por ejemplo, un Edit Poly, un Editable Poly, y lo que podríamos hacer es quitar algunas partes, ¿no? de este desplazamiento, es decir, podríamos hacer que esto no se calcule, por ejemplo. Podríamos meterle incluso un pequeño soft selection. Y aquí esto lo podríamos combinar con las técnicas que vimos de Data Channel hace poco en el canal también. Si ahora cogemos esto, este desplazamiento, veis, ya no se aplica en esas áreas de ahí y podemos tratar de prevenir un poco que nos pasen estas cosas. Y también luego podríamos meterle un relax a esa zona si queremos un relax manual. Yo de momento no voy a hacer nada de esto, la verdad que no me preocupa mucho lo que pase ahí en esas zonas, porque apenas se va a ver. Bueno, y con esto ya tendríamos nuestra geometría base. Vamos a recalcular el Optimize. Con esto tendríamos nuestra geometría base, quizá lo voy a dejar en 80% para no perder tanto. Bien, esto va a ser mi modelo base. Y ahora el último paso que nos queda es meterle una textura triplanar y quizás un desplazamiento ahora sí de render para añadirle todavía más calidad, todavía más detalle visual a nuestro acantilado. Ahora que ya tenemos este modelo base, ya esto nos podría valer para media distancia, de fondo, etcétera, y tendría detalle más que suficiente, pero si queremos todavía darle mayor complejidad, lo que podemos hacer es utilizar un V-Ray Displacement Mode. Esto nos permite añadir un render encima que se calcula durante el proceso de render, no requiere subdivisión, por lo tanto, geométrica, y también al hacerse durante el render, pues si la montaña está muy lejos o si el bloque está muy lejos, no va a necesitar tanta calidad y eso lo calcula automáticamente el software.
Para esto vamos a utilizar alguno de los mapas de desplazamiento que ya teníamos aquí preparados de antes y lo mismo que os he dicho antes. Esto es cuestión de ir probando a ver cuál funciona mejor. Probablemente vamos a tener que exagerar los desplazamientos, porque estos desplazamientos están pensados como para otro propósito, para hacer una textura de roca, etcétera, y yo aquí lo quiero sobre una superficie de 12-20 metros. Por lo tanto, tiene que ser mucho más grande. Vamos a ponerle un shift negativo para que se mantenga un poco la estructura de nuestro acantilado. Y voy a trabajar quizás con un tileado mayor. Vamos a ponerle 4 repeticiones para tener más de esta roca. Si quisiéramos aquí podríamos utilizar un randomizer con un stochastic tiling. Lo que ocurre es que esto a mí en esta roca en particular creo que no me gusta mucho porque la roca ya tiene una direccionalidad y con el stochastic tiling me lo voy a cargar. Quizás podríamos poner aquí 180 y 2 steps para no romper esa direccionalidad, pero me parece que no se nota mucho la repetición y que funciona bastante bien. Veis que esto ya le añade muchísimo detalle extra a nuestra roca. Pasábamos de tener esto, que estaba bien, ya tenía una estructura interesante, pero con esto le damos el siguiente paso. Quizás un poquito menos, quizás 50 es demasiado, vamos a meterle 40 o menos 16, una cosa así. Estoy prestando atención a que como esto es un mapeado uniforme, no se me destroce completamente el elemento. Podemos marcar Keep Continuity para asegurarnos de que hay menos probabilidades de que se fragmente nuestra geometría. Con esto yo creo que ya tengo detalle suficiente. Y el siguiente paso sería complejizar un poco por ejemplo, con esta textura. También le vamos a meter más tileado. Yo aquí ya no estoy usando todos los mapas de una misma textura. Lo que voy a utilizar es distintos trozos de distintas texturas para combinarlos unos con los otros y tratar de obtener algo interesante. Por ejemplo, esto me gusta, tiene cierta estructura de roca que le da complejidad, pero me parece que no queda bien, queda demasiado monótono. Pues podemos empezar aquí, por ejemplo, con técnicas que hemos visto 1000 veces en el canal. Por ejemplo, podemos coger un composite y podemos empezar a trabajar combinando varios elementos. Por ejemplo, para este diffuse, aquí hay otra textura que me parece que puede ser interesante. La vamos a poner al 100% de entrada, a ver cómo queda. ¿Veis? Esta textura me gusta porque si la mantenemos, por ejemplo, a esta escala va a tener matices, va a haber zonas de un color, zonas de otro, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo creo que vamos a ponerla al 50%, por ejemplo, o al 60%. ¿Veis? Y poco a poco esto va tomando forma, va ganando complejidad. También podemos añadirle, por ejemplo, aquí hay una textura. Vamos a ver, porque esto se ve así. Vamos a sacarla de aquí, la textura. Es una textura como de un acantilado típico de la costa, ¿no? Que tiene muchas rayitas horizontales y me parece que puede ser interesante también para añadirle un grado extra de complejidad, ¿no? Vamos a conectarlo aquí en el canal 3, de momento al 100% para que se vea bien. Tal vez le metemos un tileado de más de 1, de 2 o de 3 para que sean detalles mínimos, como muy pequeñitos. Y tal vez esto pues lo podemos poner al 25, al 30%, quizás un poco más, 33, 40%. También, por ejemplo, podemos utilizar un V-Ray Dirt o un V-Ray Curvature para conseguir añadirle un poquito más de complejidad. Voy a conectarlo de momento en el diffuse para poderlo visualizar correctamente. Vamos a hacer algo muy grandote aquí. Una cosa como esta, o 50 incluso puede estar bien. Algo así está bien. Vamos a meterle un clamp y vamos a multiplicar esto por 5, por ejemplo. Con esto tenemos una máscara de esas zonas interiores, de esas zonas que son, pues normalmente, pues porque están ocluidas, deberían de tener un poquito menos de claridad, deberían de ser más oscuras, ¿no? Quizás puedo coger esta misma textura y a través de un output bajarle un poco el multiplicador para que se vea mucho más oscurita y la metemos en una nueva capa, por ejemplo. Lo estoy haciendo muy rápido, obviamente no espero grandes resultados al hacerlo tan rápido, pero yo creo que los conceptos, que es lo importante, se entienden con estos ejercicios que estoy haciendo. ¿Veis? Si os fijáis en el diffuse filter, pues si quitamos esto, tenemos una piedra mucho más homogénea que al final pues no parece que le corresponda como a ese modelo, mientras que si le empezamos a meter detalles de curvatura, pues empezamos a obtener algo más interesante. De la misma manera, pues podríamos utilizar aquí un V-Ray Curvature. El nuevo curvatura de V-Ray está muy bien. Vamos a conectarlo nuevamente primero en el diffuse. A mí siempre me gusta hacerlo así porque así tengo una representación muy clara de la máscara y una vez que tenemos la máscara es muy fácil
crear el resto. Vamos a ponerle aquí quizá 10 centímetros. Una cosa así. Y vamos a ponerle quizás convexos. O cóncavos ya lo tenemos con el DIRT, pero voy a ver si esto me daría algo mejor. Yo creo que convexo está bien. Y quizá le vamos a poner menos 5 centímetros. 2 centímetros. Una cosa así puede estar interesante. Un poquito menos, 3 centímetros tal vez. Vale, y esto nos puede permitir ahora tener, ¿veis? Como aristas elevadas, aristas como desgastadas. Y entonces, pues podemos hacer aquí la labor contraria a lo que hemos hecho antes. Igual puedo coger... Voy a coger esta misma textura, aunque no me gusta mucho su color, quizás puedo coger directamente esta otra textura, puede estar bien. Y vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a coger aquí un output y vamos a aclarar nuestra textura, para que sean como zonas desgastadas. Luego, obviamente, tendréis probablemente que buscar mejores texturas. Yo lo que estoy intentando es hacerlo rápido, como os digo, para que entendáis el procedimiento. Nada, y conectamos esta máscara aquí, conectamos esto aquí, y esto lo que nos va a dar básicamente, ¿veis? Pues es mayor complejidad. Quizás lo que podemos también hacer aquí es para que no tenga tanto contraste, pues podemos meter aquí un output, por ejemplo, a esta máscara, y podemos con el clamp hacerle un poquito más de contraste, una cosa así y una cosa así podría funcionar. Vamos a visualizarlo primero, a ver cómo se ve. Lo que estoy buscando es destacar un poco más esas aristas expuestas, como se puede ver aquí, y esta nueva máscara creo que sería más interesante. Y ahora ya tenemos ahí nuestra roca que tiene sus zonas expuestas, ¿veis? Tiene unas zonas como más blanquecinas, unas zonas más oscuras. Igual podemos potenciar aún más esta máscara. Le voy a poner un multiplicador más alto. Yo creo que así funciona un poco mejor. Y por último le podríamos añadir, por ejemplo, césped en la parte de arriba, o distribuirle incluso vegetación con un forest, etc. Y si queremos todavía más detalle, puedo coger este nivel de detalle, ¿no? Este nivel de textura que tenemos aquí. Voy a conectar el mapeado para que sea exactamente el mismo. Y voy a introducir este normal map, que son detalles como muy finitos y me parece que pueden ser interesantes. Vamos a venir aquí, vamos a invertir el canal verde y vamos a ponerlo al 100%. Si quitamos ahora el diffuse, quizás se ve mejor lo que estamos haciendo, ¿veis? Estamos introduciendo todas estas líneas horizontales extra que le añaden todavía mayor complejidad a nuestro acantilado. Y bueno, por encima de esto podríamos jugar con el mapa de roughness, podríamos completar este material. Pero veis que ya tenemos un punto de partida bastante interesante, es una formación rocosa que hemos empezado de nada, de un bloque low poly, super low poly, y gracias a estas técnicas hemos conseguido que esto parezca muchísimo más detallado. Tenemos una mezcla entre control y la capacidad de diseñar justo el volumen que queremos, y todo un sistema procedural que nos permite añadirle a eso complejidad y aleatoriedad. Espero que os haya parecido interesante lo que hemos hecho en este vídeo y que lo podáis aplicar a alguno de vuestros proyectos. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión en comentarios, y cualquier sugerencia que tengáis para este o futuros vídeos, estaré encantado de escucharlo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.